Seguidamente, palabras por Su Excelencia Ricardo Lagos, expresidente de Chile, quien nos acompaña de manera virtual. Estimados amigos y amigas que están asistiendo a este diálogo, invitados por el presidente de Panamá. El presidente me ha hecho el alto honor de invitarme también a participar en la apertura de este diálogo, cerrando brechas. Tan importante porque en el fondo lo que se va a hacer es rediscutir un gran contrato social entre la ciudadanía, la sociedad de Panamá y el Estado de Panamá. Un diálogo social que va a contribuir a una cierta forma de entendernos y en donde el elemento básico es cerrando brechas. Lo hago con un profundo compromiso participar con ustedes esta tarde. Lo hago también con una mirada histórica que me lleva a los tratados Torrijos-Carter. Sí, estuve en Panamá durante una estadía de varias semanas con motivo de los tratados Torrijos-Carter, invitado por el presidente Royo en aquel entonces. Y me correspondió entonces participar activamente en lo que fueron las primeras discusiones de cómo iba a ser el traspaso de ese canal bajo soberanía de Estados Unidos hacia Panamá. ¿Van a ser capaces los panameños de hacerlo? Ustedes han demostrado que fueron capaces de eso y mucho más. Y después seguí de cerca lo que fueron los pactos de Bambito, que permitieron entonces, entre otras cosas, dar curso a la incorporación de las reversiones de la zona del canal y la forma como se podía, en consecuencia, con posterioridad, hacer el plebiscito de ampliación que tuve el honor y el orgullo de participar y de apoyar en el año 2006. La visión del presidente Torrijos en esa ampliación es un elemento fundamental en el desarrollo posterior de Panamá. Pero hoy, aquí, me siento de nuevo en Panamá remotamente, desde mi país, Chile, en este acto tan importante, que como se ha descrito también por doña Paulina, es una forma de participación de todos los distintos sectores de la muy rica sociedad panameña. Porque, ¿qué son los acuerdos que se quiere llegar con motivo del bicentenario para tener este diálogo de Estado? ¿Cuáles son los elementos esenciales que debiéramos considerar? ¿Cuáles son los ejes matrices que queremos poner énfasis? ¿Qué mínimos podemos considerar entre todos hacia adelante? A ratos, en épocas de cambio tan profundas como las que estamos viviendo en el mundo, no tenemos muchas respuestas. A lo mejor es más fácil hacernos las preguntas adecuadas. Y las preguntas adecuadas ustedes las están planteando a partir de un diálogo para cerrar brechas, porque hay conciencia que la forma en que se ha ido ordenando la sociedad panameña ha tenido un tremendo avance, un inmenso crecimiento. Hoy día ustedes tienen un ingreso por habitante que es, si no el más alto, de los más altos de América Latina. Pero ese ingreso por habitante es un promedio. Y ese ingreso por habitante tan alto que han tenido producto del desarrollo, bueno, todavía hay brechas muy grandes entre unos aquí y otros acá. Y cerrar esas brechas es la tarea fundamental. Y por eso yo diría entonces que este cerrar brechas significa hacer un nuevo contrato social entre la sociedad, el pueblo, la ciudadanía panameña y por otra parte el Estado de Panamá con sus instituciones, el presidente de la República, el Parlamento, el Poder Judicial, todos los órganos auxiliares. Es en torno a ellos que tenemos que generar este diálogo para acercar la brecha. Porque es cierto, estas brechas son muy importantes. Es cierto, el presidente Cortizo ha convocado a todos los actores nacionales para trabajar en esto. Hay una tarea épica por delante.
Y esta tarea épica implica entonces el concurso de todos, de muy distintas voluntades. Y es aquí entonces donde se plantea este diálogo, y cuando se plantea originalmente, nadie pensó que junto al diálogo iba a haber una pandemia entre nosotros. En los orígenes no había esta pandemia, pero esta pandemia ha llegado a desnudar con mucha claridad lo que son las deficiencias del contrato social que tenemos y por qué estas brechas tienen que empezar a estrecharse. Llega entonces esta pandemia en un momento en que a todos los pueblos del mundo los ha sorprendido. Han aparecido con mayor claridad nuestras deficiencias, porque la pandemia ataca a todos por igual, pero la forma de abordarlas y aproximarlas son distintas dependiendo del estatus social de cada uno de nosotros. Por ello entonces yo creo que la primera de las tareas en este contrato social es cómo somos capaces de recuperar la actividad y el crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia. Ustedes en Panamá venían de tener un crecimiento muy acelerado, porque la apertura del canal, el engrandecimiento del canal, dio un nuevo empuje al rol de Panamá en la economía mundial. Y gracias a ese nuevo empuje han tenido el crecimiento que ha habido. Ahora hay que preocuparse primero de recuperarlo. ¿En cuánto ha aumentado el desempleo en Panamá? ¿Cuáles son los desafíos desde el punto de vista del empleo y la actividad económica? Y aquí entonces yo creo que ustedes están en una posición, me atrevería a decir, privilegiada. Tienen una situación económica sólida comparado con el resto de América Latina. Tienen acceso al crédito internacional de una manera importante y significativa. Es cierto, están teniendo más limitaciones, pero creo que todavía están en condiciones de poder hacer ese gran esfuerzo. Todos los sectores son convocados, el sector público y el sector privado. El sector público debe dar las orientaciones gruesas hacia dónde quieren avanzar, pero la colaboración del sector privado pasa a ser indispensable en este momento. Y es cierto entonces que se trata de decir cómo hacemos para cerrar estas brechas. Y estas brechas tienen que ver entonces con una pobreza que es muy distinta en distintos lugares de Panamá. Es cierto, el 19% de los panameños, casi una quinta parte, viven en situación de pobreza. Pero la forma en que está distribuida esta pobreza es absolutamente distinta. Sí, porque hay 3 provincias en Panamá, 3 provincias que tienen un porcentaje de gente viviendo en condiciones de pobreza muy superior al 19%. Sí, ahí está entonces ese promedio nacional y ahí está entonces qué es lo que ocurre en Bocas de Toro, donde el 44% de los habitantes de esa provincia viven bajo la línea de pobreza. O en Darién, con el 40%, o en Coique, con el 22%. Mira las cifras, es muy distinto tener un 19, un 20% que las que acabo de leer. Y en consecuencia, el estrechar, ¿cómo le hacemos a nivel de provincias? Gran tarea. No todas las sugerencias que se pueden hacer son idénticas, van a depender en uno de otro lugar. Y quiere decir también de ese indicador que dice que en la capital hay un 8.5% de pobreza. Sí, en la muy rica ciudad de Panamá hay un 8.5%, que hay que ser capaz de detectarlo y definir cuáles van a ser las tareas allí también en ese sector. Y luego está ese inmenso sector tan importante históricamente en Panamá, el de las comarcas indígenas, en donde se presentan las mayores proporciones de personas pobres a nivel multidimensional. Efectivamente, la incidencia que allí hay en esos lugares es demasiado alta. En Mactabur, 93%. En Gunayala, 91%. En Emberá, un 70%. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando?
en cada una de esas comunidades, de esas comarcas, como dicen ustedes, los niveles son extraordinariamente altos. Allí, en consecuencia, hay que hacer una aproximación muy directa, prácticamente con la totalidad de la población, con toda la comunidad de esas comarcas, y hacer entonces una tarea de convocatoria nacional para que pueda haber entonces, porque esos promedios no pueden seguir existiendo después que tengamos estas cifras. Y es aquí entonces donde quisiera hacer una brevísima reflexión hacia adelante, porque si se trata de cerrar brechas, el tema más central es cómo somos capaces de avanzar para que la dignidad de las personas sea idéntica. Es allí donde está nuestro desafío. En algunas tareas que nos tocó hacer en algún tiempo en nuestra patria como presidente, quisiera compartir con ustedes dos reflexiones. La primera, una cosa son las políticas de Estado, las definiciones que ustedes van a tomar, los acuerdos a que se lleguen y la capacidad de implementarlos. Otra muy distinta es que la ciudadanía a quien están dirigidas esas propuestas sepan que son titulares de esas propuestas. ¿Quién le va a decir a aquellos ciudadanos que viven en las comarcas cuáles son sus derechos? Que ahora el Estado se preocupa de ellos y va a ser 1, 2, 3, 4, 5. En otras palabras, una cosa es definir propuestas y que aquellos a quienes estas propuestas van a beneficiar sepan que existan esas propuestas. Mi experiencia me dice que hay ciudadanos en nuestros países que son tan pobres, tan alejados de cualquier medio de comunicación para ser y saber que son titulares de derechos. Hicimos un programa acá en Chile que se llamó Chile Solidario, en donde decidimos trabajar y enseñarles a esas personas que tenían tantas dificultades y pobreza, cuáles eran sus derechos, precisamente por ser pobres. Y el Estado les reconoce los derechos. Recuerdo tantas reuniones en que se me dijo, señor, perdón, pero yo no sabía que por ser pobre tenía derechos. Tenía vergüenza de reconocerme pobre, pero no sabía que el Estado de Chile me reconocía mi nivel de pobreza y me estaba tendiendo una mano. ¿Es posible entonces, primera reflexión, cuando hacemos estos programas, tener apoyos familiares que ayuden a estas personas de cuáles son sus derechos, de cuáles son las tareas que estamos entregándoles, qué herramientas les queremos dar y cómo usar esas herramientas? Entonces, aquel que no ha terminado y aprendido de leer y escribir puede terminar y aprender de leer. Hicimos cursos para todos. Una mujer de 84 años me dijo, señor, yo no sabía leer ni escribir, tenía vergüenza. Ahora mis 84 años junto a las letras analfabetas tiene vergüenza de reconocer. Allí hay un tema muy importante. Las propuestas que usted hagan son fundamentales, también enfocadas y bien focalizadas. ¿Cómo hacemos entonces para que el ciudadano sepa de aquello y las pueda con todo derecho decir, vengo a reclamar lo mío? Esos apoyos familiares puede ser un camino muy importante. El segundo elemento que quisiera es que en todos los programas el tema de la salud surge con mucha fuerza. Y es cierto, en todos nuestros países consideramos que el tema de la salud nos obliga a tener más centros de atención primaria en salud, más policlínicos, más hospitales para hacer las cirugías necesarias, que allí estén los médicos, ahí están las enfermeras, ahí están los elementos que los complementan, etc. Es decir, ponemos a disposición de los ciudadanos todos estos bienes. El Estado les ofrece, hace esta oferta a ustedes. El problema es que el Estado no sabe cuántas van a ser las operaciones de apendicitis que hay que hacer. Y por lo tanto, el punto de vista del ciudadano no le importa el hospital, le interesa que lo atiendan, no le interesa estar en la lista de espera. Y en consecuencia,
así como construimos el hospital y ponemos los médicos y las enfermeras, ahí está la oferta del Estado. ¿Cómo escuchamos la demanda de los ciudadanos? Y la demanda de los ciudadanos quiere decir, yo quiero que me operen de apendicitis. Yo, mujer, quiero que me operen de un cáncer de mamas. ¿Y cuántas apendicitis? Junto con el tema de la oferta, yo digo, una buena política de salud significa también ponerse al lado de la demanda. Y decir, ¿cuántas operaciones de apendicitis se requieren al año? ¿O cuántos cánceres de mamas hay que operar? Y por lo tanto, ¿qué protocolos necesito para hacerlo y cómo calculo esos costos? Ambas ecuaciones en salud hay que hacerlas. Y por lo tanto, aquí me parece un tema muy fundamental. Vuelvo entonces al tema del contrato social y el último tema que está al alcance de ustedes, un eventual debate constitucional. Porque ese debate constitucional, en definitiva, lo que va a hacer es actualizar las demandas para un mundo distinto. El mundo del siglo XX es el mundo de la revolución industrial y todo el avance tecnológico que conocemos y que nos ha dejado expectantes ante el siglo XXI. Pero en el siglo XXI es el signo de la revolución digital, en que esta pandemia ha acelerado la revolución digital de una manera que jamás la pensamos. Mire usted cómo me estoy comunicando por ustedes. En circunstancias normales habría estado compartiendo con ustedes allí en la ciudad de Panamá. Pero ahora con estos medios podemos hacerlo. Y en consecuencia, la forma que vamos a tener de abordar los problemas del siglo XXI son propios de la revolución digital y no de la revolución industrial. Y un ejemplo es cuáles van a ser las instituciones políticas que nos van a permitir aprender a escuchar al ciudadano, de que vote en las elecciones. Y por lo tanto, este tema es un tema que está en una primera línea. Y este video que se ha dado antes de mi introducción, creo que habla por sí solo. Es el ágora, el momento actual que tenemos todos para podernos entender y comprender. Y esto obliga entonces a tener frente a un tema constitucional una gran generosidad. Lo segundo, la necesidad en un tema constitucional de entender que todos tenemos que aprender a dibujar el país que queremos. No el país de los próximos 5 años para la próxima elección presidencial. No, no, no. ¿Cómo nos imaginamos Panamá de aquí a 20 o 30 años? ¿Y cómo tenemos principios orientadores de qué tipo de sociedad construir? Sí, sabemos, una sociedad que nos permita acortar las distancias que hay. Nunca habrá igualdad absoluta, por cierto, pero lo que queremos es que todos tengan iguales oportunidades al menos. Que la cuna no sea lo que determine el futuro de cada ciudadano. Y es allí entonces donde está el gran debate. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de país queremos? En cada uno de esos lugares, ¿cómo somos capaces de aportar? A partir de lo que hoy sabemos, las diferencias, la brecha. Derrotar la brecha es una tarea no de 5 ni de 10 años. Es una tarea larga. Pero para eso es este debate. Es un debate de diálogos y si es necesario, como resultado del debate, discutir una nueva constitución, hagámoslo. No hagamos una constitución porque hacerla de nuevo. A lo mejor lo actual. ¿Con quién lo vamos a hacer? Son temas que hay que discutir. Chile entró en un proceso de debate constitucional después que se aprobó en un plebiscito, en buena hora y ojalá termine bien. Lo único que quisiera decir es que este Cerrando Brechas es una iniciativa propia de este siglo XXI. Y por eso me alegré saber que había este ágora, que permite entonces, como los ciudadanos de la antigua Grecia en su ágora, de hablar todos simultáneamente. La actividad pública ahora es más horizontal que vertical. La época del líder o del partido que hablaba y bajaba la línea, hoy día tiene que ser enriquecida con la participación mucho más horizontal de cada ciudadano. Y es allí entonces donde todos son convocados. Y es allí entonces donde me parece que la iniciativa del presidente Cortijo de hacer este diálogo pasa a ser tan importante y determinante.
Por ello, producto de mi vieja relación con Panamá y los panameños, y he aprendido a estimarlos y a quererlos. Y he aprendido también a saber que ustedes son capaces de grandes desafíos. Y que duda cabe, cerrar brechas es el más grande desafío para iniciar el siglo XXI con la frente en alto. Fuimos capaces los panameños de ponernos de acuerdo. Fuimos capaces de concordar en un horizonte común al cual queremos llegar. Y a partir de eso, entonces, comencemos por cerrar las brechas y llegar a aquellos que más lo necesitan. Esas cifras que conocemos obligan a una acción de ahora. Cerrar las brechas será gran oportunidad a través de este diálogo al cual ustedes están convocados. Les deseo el mayor de los éxitos y al presidente Cortizo el mejor de los éxitos también en los años que le quedan de presidencia para culminar este diálogo y tener claridad, fechas, desafíos de cómo vamos a ser capaces de cerrar las brechas en Panamá. Buen éxito en estos diálogos y gracias por la invitación. Muchas gracias al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, por su intervención.